¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a Master Vidal en esta plataforma de YouTube. A partir de estos clavados a los cuales nos sumergimos en las obras literarias o de desarrollo personal y que compartimos contigo. En el caso de la literatura, a partir de los niveles de lectura donde vamos profundizando para ver si, no para ver porque no es el objetivo, sino alcanzar a reconocer en qué nivel se mueve el texto que nos está hablando. Es decir, pueden generar en alguno de estos niveles, quedarse ahí y ahí establecer su propia profundidad, o en el caso de muchos traen una información de carácter mítico, espiritual, que traen un mensaje directamente a lo que podríamos entender que sería nuestra alma. Las letras son un pretexto para que vayamos a ese clavado a nivel muy profundo y de ahí encontremos mucha más información que la que podría aparecer en la superficie. Hoy ya tenemos una entrega con los Huatulqueños, con la novela Huatulqueños de el autor Leonardo da Jandra, este autor tan particular. Nació da Jandra en 1951 en Chiapas y muy pronto se lo llevan a España y allá hace su proceso académico para evitar el servicio militar una vez que lo tendrá que enfrentar, viene a México a seguir estudiando en la Universidad Nacional y después se queda ya el resto de su vida como un habitante de nuestro país. En concreto, y en contra de todo lo que podía ser una carrera literaria y una carrera académica, se refugia, comillas, en las playas de Huatulco y entonces genera 2 o 3 viajes tal vez al mes a México para venir por libros, para atender sus cuestiones académicas, sus cuestiones de regalías en términos de libros, y se regresa a este nuevo hábitat que es, pues, propiamente una especie de cabaña, una cabaña, pues sí, relativamente con algunas comodidades del occidente, pero donde cuando menos el asunto de lo físico, del mantenimiento físico, comer, arreglarse, bañarse, mantenerse en forma, pues lo hará en la selva o en esta especie de paraíso guatulqueño, ¿no? Él sale, y además cuando hablo de estas cosas, hablo de que sale a cazar, sale a buscar su comida, a pescar o a cazar, y de eso comerá. Ahí tiene una familia que un poco le ayuda ahí con el cuidado del lugar, y así lo vive, así, digamos, desde acá pues regresa ese elemento salvaje y ahí se mantiene. Ahora está en Oaxaca porque tuvo un problema muy fuerte hace algunos años con él. Ha estado buscando que se declare un parque nacional en la zona de Huatulco, pero pues la voracidad de los hoteles y del asunto del turismo ha llegado a niveles muy, muy violentos. Entonces ahora mismo sigue en esa lucha, pero ya no está en las playas de Oaxaca, sino está ahora viviendo en Oaxaca. Pues desde ahí sigue generando su labor académica, su labor de escritura, etcétera. Pues incluso decía su labor social, su compromiso con su propia comunidad. Bueno, ya está aquí en Master Vidal nuestra entrega de la novela Huatulqueños, y hoy yo no sé si todavía, pues en realidad todavía, y además con lo sano que es el tipo, no sé cuánto vaya a vivir, si vaya a poder superar, o a lo mejor ya lo está haciendo, habría que revisarlo, esta novela que te vamos a entregar hoy. Esta novela se llama Entre Cruzamientos. A mí me parece que es hasta este momento la gran novela, el gran texto de este autor. Es una novela, bueno, que hay que entrarle, es muy emocionante, pues se deja seguir, se deja leer, tiene sus propias complicaciones. Yo diría que tiene un carácter filosófico, absolutamente una novela filosófica. Entonces estaría en el nivel número 5 de nuestras herramientas para ese aspecto, es decir, por encima, o una vez satisfaciendo los caracteres psicológicos de los personajes que los viven. Tenemos dos personajes, sobre todo, que dialogan en una cuestión relativamente platónica, este, y de Sócrates, que dialogan, que generan sus propios seminarios, se ponen a estudiar y después se ponen a dialogar de manera muy áspera porque está en juego su propia personalidad. Entonces muchas veces terminan
alejados, terminan sacudiéndose profundamente su ser, generan una tremendísima amistad y con un final muy sorpresivo. Es decir, en este diálogo al que vamos a entrar, que nos va a atrapar y que nos va a tener ahí, que te va a seguramente hacer consultas. Yo me la pasé constantemente revisando un autor. A partir de ese texto me fui a leer otro, música, por ejemplo. Volví a retomar mis gustos por Frank Zappa, por ejemplo, etcétera, etcétera. Porque esos son los entrecruzamientos de estas dos personalidades. Tendremos un viejo por ahí de los 75, 80 años, pero en una increíble forma física, un tipo muy fuerte que en realidad le va a salvar la vida al joven cuarentón, que está, yo creo que intentando cerrar el asunto existencial, el asunto filosófico vivencial para trasladarse a hacer una obra. Si eso fuera un camino espiritual, si esa fuera la tarea del héroe, digamos que de su nacimiento a los 40 años hay un gran resumen en el que ya podemos decir, ok, hasta aquí ya soy un hombre hecho, ya tengo que hacer algo por la comunidad, ya tengo que dejar de estar pidiendo, ¿no? Ya pedí a los padres en la adolescencia, ya me formé, ya pedí en una relación, a lo mejor ya para ese momento no es el caso de nuestro personaje, pero en el caso de los hijos ya están en plena etapa de crecimiento. Y entonces ahora, él que no tiene hijos, un poco el asunto es el resto de mi existencia, ¿a qué lo voy a hacer? Uno de nuestros personajes viene, pues sí, la verdad es que francamente deshecho emocionalmente e intelectualmente de sobre todo de tres cuestiones muy complicadas. En esta búsqueda de qué es lo mexicano y de un componente de una igualdad social en México. El tipo anduvo en la guerrilla de los 70, no le fue nada bien, alcanza a salvar la vida y se va pues refugiado, castigado a París, va a Francia, se inscribe en la Sorbona y ahí hace estudios adelantados de sociología y se mete pues ahí al mundo filosófico de la Sorbona, y termina, si no asqueado, termina seco, termina desilusionado seguramente, ¿no? Él piensa que vive mucho, dice, esta especie de, no especie, este racismo intelectual y ese racismo colonial francés, pues él la sufre, la pasa rudo, se coloca de todas maneras, pero viene desencantado. Creo que ese era el término que quería encontrar. Viene desencantado. Y cuando regresa a la Ciudad de México se encuentra, bueno, pues con la locura que es como tal la Ciudad de México y lo que implica ser habitante de este monstruo maravilloso. Y decide como una especie de paréntesis en su existencia, se va a este refugio en las costas de Huatulco, en Oaxaca. Ahí conoce a este maestro español, que se convertirá, pues sí, sin duda, en su maestro, en una relación bien interesante, muy, sobre todo, a nivel personal. Se sacuden profundamente lo que piensa uno del otro. Evidentemente, en este juego donde se van a empezar a espejear, el maestro revisa al joven y por lo tanto los errores o las buenas decisiones que él ahora tomó, y el joven empieza a hacer su búsqueda propiamente de localizar su maestro para ver hacia dónde va a encaminar su talento o lo que tuviera que hacer ahora con su propia existencia. Y dialogan. Una enorme parte de la novela es que estos dos se ponen a hablar en un asunto platónico, socrático. Dialogan, dialogan, dialogan. No hay uno solo de los diálogos que sea cansado, que abrume, que sea aburrido, porque la ventaja que tienen y la condición que se pusieron es que lo que van a estudiar y los procesos que van a realizar en estos seminarios que elaboran entre ellos dos, todos tienen que ver con la existencia. Hay un elemento pedagógico súper importante. No hay una sola cosa que vayan a hablar que no tenga que ver con algo que me afecte en la vida. Si vamos a hablar de las herencias mexicanas, bueno, entonces la vivo como mexicano. Si vamos a hablar de las relaciones, entonces las reconozco en mi mujer, en mi soledad, en mis amigos, en mi formación intelectual, etcétera. No hay un solo conocimiento ahí estéril
todos tienen una aplicación importante en la existencia que estos dos tipos están viviendo. Una existencia que por otro lado resulta maravillosa porque temprano se levantan a hacer ejercicio y después se salen a buscar lo que van a comer. Y cuando digo buscar es de manera literal, se van al mar y pescan. Y a lo mejor si pescan para 3 o 4 días, bueno, pues entonces aprovecharán, pero si no hay, entonces van al mar o hacen cacería o van a recoger frutos, etcétera, etcétera. Pero en términos del alimento se lo ganan y además lo viven al día y eso da otra determinación. No es un asunto para nada de voy al supermercado y programo este asunto de la ciudad que ahora nos permite esa posibilidad. No, no, allá hay que enfrentarse con el alimento que voy a comer, con lo que voy a obtener. Bueno, entonces además la cabaña del maestro es verdaderamente maravillosa con libros, una biblioteca, con una fonoteca y con una cava maravillosa, ¿no? Saca vinos espléndidos. Su biblioteca pues es espectacular, etcétera, etcétera. Entonces desde ahí empiezan estos entrecruzamientos, creo que no lo he mencionado, de ahí empiezan estos entrecruzamientos, este punto en el que nuestras formaciones empiezan a entrecruzarse. Básicamente podríamos decir nosotros como mexicanos que todavía lo vivimos sin lugar a dudas con respecto a nuestro pasado, ya un pasado que ha integrado el proceso de la conquista española con respecto a las culturas autóctonas con esta modernidad, con esta situación de la occidentalidad y del tiempo moderno. Es decir, si lo redujera ahorita profundamente, bueno, ¿qué hago con ser mexicano? Con lo que implica físicamente, con lo que implica sobre todo intelectualmente, emocionalmente, frente al Internet, frente a los trabajos, frente al asunto cultural, en este sentido ya mundial. ¿Qué lugar tendría un mexicano en este orden del mundo? Y esa profundidad en esos diálogos tan sabrosos, porque me parece que por ahí está, en este mundo tan sabroso, están sostenidos en una anécdota llena de aventuras, donde, bueno, fuerte pues, porque llega una chica española, italiana, me parece, española americana, creo que más bien es el origen de esta chica, y lo invita a un paseo en un yate y muere trágicamente la chica y este cuate se queda todavía profundamente sacudido porque él es en verdad, él anhela la compañía de una mujer, ha pensado que ha fallado como en ese sentido de pareja, de hombre, no sexualmente, pero no ha sabido tener una compañera. Y su propio maestro viene de una tragedia muy fuerte, porque él estuvo profundamente enamorado de una mujer que literalmente fue su maestra en muchos aspectos de su vida. Y entonces él, aunque es un tipo, el viejo, es un tipo vital, es un tipo muy fuerte, al final de la novela le salva literalmente la vida al joven, muy sano, alegre, es un gran tipo. Hay un tema que en realidad incluso no se puede tocar, que es la muerte de su mujer. La extraña profundamente. Y creo que ahí hay una enorme invitación, es decir, puedo extrañar a este ser maravilloso que vino a compartir la existencia conmigo como mi pareja, como mi mujer, que nos guardamos fidelidad, que fuimos profundamente felices, que dialogamos, que hablamos, etcétera, etcétera. Y en lugar de olvidarla con otra mujer, de emborracharse, de destruir su vida, asume esa experiencia con toda entereza y además con todo el gozo que implica, te adelantaste en tu camino, eres libre para hacer lo que sea y bueno, pues yo aquí estoy y iré resolviendo mis propios cuestionamientos. Bueno, interesantísimo. No doy por hecho que la hayas leído porque todavía no es una novela muy conocida. Es una novela que seguramente al paso del tiempo se irá convirtiendo en un clásico de la literatura mexicana y que a mí me da mucho gusto porque cuando encuentro textos como estos, que es casi un pecado que yo, una especie de don nadie, tratando de facilitar las cosas para ti, me ponga a hablar de una gran novela, de un enorme maestro ya de las letras mexicanas que ha asumido su mexicanidad de manera maravillosa, conflictiva, sin lugar a dudas,
Pero bueno, pues me parece que también es un enorme impulso. Ahora mismo está en internet, así basta poner Entrecruzamientos Leonardo de Jandra en una edición espectacular, perfectamente clara, con un par de estudios introductorios de lujo, pues como que habla como parte del proceso de regalo de este hombre. Este hombre está por encima de, del nivel mundano en el que nos movemos. Él seguramente ya está colocado en otro nivel, y entonces esta novela de Entrecruzamientos me parece que es una gran aportación, y como tal hay que asumirla como un verdadero regalo maravilloso. Entonces voy a ir compartiendo contigo las citas que voy subrayando durante ahora estos 45 minutos que nos quedan. De esa manera, bueno, pues intentaré que mis ideas puedan iluminarte alguna cuestión que se haya quedado atorada con tu propia lectura, o que te convenzan de que una vez que hayas revisado este video, bueno, pues te vayas de manera directa a gozar espléndidamente de estos entrecruzamientos de Leonardo da Jandra. Ok, dice la primera cita que tomé. Llegué a medianoche a casa de Gloria, y luego de transmitir el suceso y entrarle duro a los adormecedores mezcales, me sentí balbucir por el resto de la noche. Ya sabía yo que este vuelo tan alto no podía durar. La caída era inevitable. Lo que no sabía en aquel momento de desintegración era qué tan bajo había de ser el descendimiento que me estaba destinado. Si no me equivoco, Gloria era la chica esta que conoce, que le va a invitar al viaje en el yate. Entonces él se abre esa expectativa, y vienen estas paradojas de la vida, pues porque evidentemente, pues ok, me enamoro, pero el aprendizaje, lo que trae ese enamorarme, no en una situación dolorosa, barata, sino en esta gran lección que me parece que él va a aprender con el desapego. Ay, cabrón, el costo va a ser muy rudo. Entonces, quizá está dudando. Si lo hubiera sabido, quizá no hubiera entrado a jugar esa hermosa relación. Al final de cuentas, él sabe, como muchos de nosotros nos ha pasado alguna vez, que el gozo que nos dejó la relación bien valió el dolor del aprendizaje. Ok, una apacibilidad interior que me permitía comprender que los momentos más encumbrantes de la vida son impensables sin los desgarradores fracasos. Este aprendizaje de nuestro personaje, es decir, va a haber momentos gloriosos en nuestra existencia, pero solo nuestra neurosis se pone a pensar o se pone a determinar que esos momentos gloriosos van a ser permanentes, o que van a venir uno detrás de otro. Así como hay momentos gloriosos, sin duda hay momentos terribles, hay momentos complicados. Y de eso en realidad eso es lo que hace el sabor de la existencia. El sabor de los momentos gloriosos son los tremendos e innumerables fracasos, innumerables frentazos que me he dado frente a la realidad, que les he llamado fracasos, que hoy les podré llamar también aprendizajes, pero que también han hecho el contexto para que cuando aparece uno de esos gozos se potencie la alegría, se potencie la paz, se potencie el gozo de esa misma experiencia. Todo podía llegar a su tiempo, y que no había que dejar que la soberbia y el aborazamiento violentasen el natural encaminamiento de las cosas. Ahí está otro. Fíjate cómo es que la idea es muy clara, incluso a nivel espiritual, pero no está puesta como una recomendación. Por eso es muy válido, porque le estamos creyendo a este tipo, le está pasando en la vida. Él empieza a aprender que durante 40 años ha intentado hacer y hacer y hacer y conquistar y traer y pelear por esto, y hoy sabe que el punto es que las cosas que van a llegar traen su propio tiempo, y que esa actitud fue básicamente soberbia y de aborazamiento, violenta y de aborazamiento, y que en realidad parte de la paz y del proceso de la vida, que será, que es encontrarle al sistema, es que las cosas llegan y las cosas aparecen. Esta es un poquito larga, dice: mire usted, hace muchos años que me separé decididamente de los infantiles juegos dialécticos y de las disquisiciones que abrumaban la existencia de los que divagan pero no viven. Tremenda crítica maravillosa a estudiar y pensar y generar ideas mientras la vida se nos queda por allá, mientras la vida pasa por enfrente. La estudiamos, la analizamos, tratamos de entenderla, pero no la estamos viviendo.
la terrible y bellísima paradoja de Borges, que después de ya convertido en un anciano que decía, bueno, pues la verdad es que si volvieran a nacer, viviría más, me metería muchísimo menos en tratar de entender lo que ni siquiera he vivido o lo que ni siquiera he experimentado. A mí no me importa lo más mínimo el hombre blanco, el burgués, el indio, el gringo, el ruso o cualquier otra representación carente de vida propia. Los estereotipos famosos. Esta es la voz del maestro, del viejo. Yo trato con seres individuales, diversos, únicos, irrepetibles, y dentro de esta pequeña fracción de individuos que me es dado conocer, los hay de gran nobleza y del más bajo servilismo, sinceros y mentirosos, egocéntricos y comunitarios. Pero jamás, óigalo bien, jamás he podido comprobar que todos los nobles, sinceros y comunitarios conformen un mundo genérico y partidista en oposición a los serviles, egocéntricos y mentirosos. Acerca del tema que está intentando establecer una especie, bueno, sí, en realidad es una especie de tontería, como decir que todos los mexicanos somos flojos o que todos los argentinos son soberbios. Y ahí viene la respuesta, porque el tipo dice, bueno, pues la verdad es que yo no me he enfrentado a los mexicanos. Yo conozco a Marco, amigo mío, que es mexicano, y a su hermano, que es mexicano, y conozco o conocí al maestro José Enrique Gorlero, que era argentino, pero no conozco ese concepto de los mexicanos, y mucho menos un concepto donde los argentinos sean malvados o los mexicanos flojos, que esas dos o tres características personales engloben una situación general. Le está dando pues se está colocando a partir de el primer, quizá uno de los primeros elementos importantes para conocer la naturaleza, nuestra propia realidad, es quitar el prejuicio, el juicio establecido antes de la propia acción. Aquí está puesto como en términos de estudio y en términos de filosofía, pero es muy sencillo. En tu propia casa, ¿cuántas veces ya asumimos que la conducta de nuestra pareja ya está dada porque, bueno, porque está loca y porque es mujer? O porque todos responde así porque pues, son adolescentes o porque son niños. No estamos ajustándonos a trabajar con la persona, sino la estamos ajustando de trabajar o de relacionarnos con etiquetas. Dice el siguiente, cuida los demonios de tu infancia, muchacho, y aunque el río sea de mierda como tú lo ves, es decir, el río no es de mierda, así lo está viendo tu determinación, y esa determinación ni siquiera es tuya, viene guardada por los fantasmas de tu infancia. Y aunque el río sea de mierda como tú lo ves, el mejor salvavidas siempre residirá en la fuerza elemental, y dos conceptos maravillosos, ahorita te la leo completa de todas maneras, en la fuerza elemental del sinceramiento y la integridad. Decirse sinceros, que no es decir la verdad como un punto enfermizo, como tengo un compromiso de la verdad aunque te lastime. No necesariamente, pero sí ser sincero, sí acercarme a mi propia determinación, y la otra, ser íntegro. Que aquí también en los libros de desarrollo personal, en nuestras entregas, le he estado llamando la coherencia entre lo que pienso, siento y quiero con respecto a mi existencia, por ejemplo, o soy, que esté puesto de manera coherente. Dice entonces, aquí hay un gran resumen psicológico. Cuida los demonios de tu infancia, muchacho, y aunque el río sea de mierda como tú lo ves, el mejor salvavidas siempre residirá en la fuerza elemental, básica, del sinceramiento y la integridad. Es decir, te quieres mover en el mundo, sé sincero y sé íntegro. No es con paliativos autocastigantes ni con remordimientos pequeñoburgueses como se va a lograr la armonización de las confrontaciones existenciales. Bonito, ¿cómo vamos a estar en paz con nuestra existencia? No va a ser con paliativos, es decir, estas medicinas relativas de autoculpa, de autocastigo, ni con remordimientos pequeñoburgueses. Lo dice a partir de que a él le cuesta mucho trabajo salir a cazar. Entonces dice, pues es que ya que tengo al bicho ahí enfrente, dispararle me genera tensión y creo que por eso no lo estoy haciendo. Cuando los otros hombres, los hombres de ahí, del lugar, los originarios y este viejo disparan. El viejo después nos cuenta el secreto y él dice, voy a cazar con la conciencia y con el agradecimiento de mi propio ecosistema, de que hoy
mi hermano venado, mi hermano lo que sea que vaya a comer, cederá su existencia para alimentar la mía. Y eso me permite otra disposición. No es con culpas, no es con pendejadas pequeño burguesas, con chin, pues caso este pesco, este bicho, este pez, este huachinango, y luego lo como con culpa. No, la vida tiene una determinación y la vida tiene un sistema y la cadena biológica alimenticia así está determinada. Si soy respetuoso de ese proceso, ese mismo elemento se convierte entonces incluso en un regalo para mi existencia. No se me hace que sea necesaria tanta palabrería. Para mí, uno se apendeja cuando permite que le enturbien su mirar y le atemoricen el corazón. Hay un campesino también de una pieza. Entonces, mientras estos dos filosofan y determinan sus situaciones y arreglan el mundo desde el lenguaje, el campesino que no tiene esa capacidad y ni la quiere, lo asume así, de esa manera sencilla. Entonces, para mí no es tan necesaria tanta palabrería. Uno se apendeja, es decir, pierde coherencia, cuando permite que le enturbien su mirada, cuando perdemos el criterio de las cosas y le atemoricen el corazón, es decir, y hacia el interior de su ser empieza a aparecer este concepto tan complicado, tan brutal que podemos entender como el miedo básicamente psicológico y que como lo vimos en una cita anterior, aparece desde que somos niños, eso lo hemos trabajado muchísimo en este canal de Master Vidal. Nada es definitivo. Las preferencias de la humanidad fluctúan, son caprichosas. El pacifista más combativo de hoy puede ser el más beligerante de los aventureros del mañana. Abracemos la diversidad y que sea la confrontación de las partes la que determine el curso del destino. Muy dialéctico, pero sin choro. Muy dialéctico porque me parece que han encontrado que este proceso dialéctico lo tiene la vida lo está determinando. Entonces, con relativa o con una humildad, con una inocencia de conocer las cosas, y después dejo, no me pongo a favor ni en contra como tal, es casi un asunto espiritual, sino dejo que se resuelvan los enfrentamientos sociales, los enfrentamientos que tienen que suceder, los enfrentamientos al interior de las personas, pues ahí están y se tendrán que resolver y no podemos a veces nos espanta, pues, en esta actitud burguesa de la violencia, del temor a la violencia, del temor al enfrentamiento, no nos damos cuenta que son procesos que tienen que suceder, ¿no? En términos simbólicos he estado trabajando, pues, la descomposición, que así se podría vivir, del capullo de las mariposas para que salga la mariposa, más o menos sería eso. Es como si empezáramos a decir, no, pobres mariposas, están muy débiles en su capullo o son muy feas y entonces mejor hay que aplastarlas antes de que salga un monstruo, sin saber que de ahí justo va a salir una mariposa. Ahora, necesita suceder ese proceso y ese proceso lo reconocen, esto que traen en la cabeza, estos personajes lo reconocen en la naturaleza, en el paradisiaco Huatulco, como te lo mencionaba, pues en la cadena alimenticia, en el sostén de la naturaleza propia, que ahí creo que hay una gran lectura. Yo cuando he trabajado al Marqués de Sade, por ejemplo, y a muchos otros autores, pienso que hay un abuso, que si bien los hombres somos parte de la naturaleza, no somos el elemento, nuestra dependencia no es absolutamente natural, somos un espíritu que convive con la naturaleza y que tiene evidentemente el contexto y además una enorme maestra en la naturaleza. Ha hecho mucho daño, según yo, el asunto de venir a dominar, el asunto cristiano, de venir a dominar la naturaleza e instalarnos como el punto más alto y porque no se ha explicado bien la tarea de Adán de nombrar las cosas. La tarea de Adán de nombrar las cosas se ha sentido con esta soberbia del que pone el orden. No, sí nombró las cosas, pero para relacionarse con ellas. Yo le pongo nombre a las cosas. Todo el proceso educativo es nombrar las cosas para relacionarme con las cosas. Para cuando en teatro mi director me pida la distancia o me pida la vivencia o me pida el mágico, sí, todos esos conceptos los he estudiado para relacionarme con él y con los personajes, no para soberbiamente desde arriba empezar a diseñar de una manera muy absurda
que yo tengo el conocimiento y que los demás no. Ok, Quetzalcóatl. Bueno, ¿qué son los entrecruzamientos? Básicamente, esto lo digo de manera muy básica para guiarnos. Es otra vez qué hacemos como mexicanos, qué hacemos con nuestras culturas, qué hacemos con las cosas que nos entrecruzan, con las cosas que nos atraviesan, con la identidad, con la cultura y el diálogo de carácter filosófico entre los dos personajes va en una especie de paralelismo con la cultura helénica, Aristóteles, Sócrates, Platón, sin duda alguna, pues, pero incluso los presocráticos y la paideia griega es relativamente, pues, porque es muy profundo, es el mundo de la educación griega, el mundo de la identidad griega, todo lo que los hizo griegos a ellos y que fueron construyendo al paso del tiempo, eso hace ese mundo, eso hace esa paideia y ese contexto, frente a lo que pudiera ser que no acabó de desarrollarse, porque ahí vino un entrecruzamiento además, el mundo de la cultura náhuatl, que ese es el otro gran elemento, cargado ese mundo de la cultura náhuatl, cómo estos dos personajes se ponen a deshilar y a rescatar, y en algunos el viejo es absolutamente helénico, e intenta aplastar el chamanismo o la situación más irracional de la cultura náhuatl, y el otro, que viene de París y viene de los estudios de la Sorbona, lo que está enfrentando justamente es, no señor, no solo se trata el chamanismo y esta brujería es una lectura muy barata, hay toda una concepción importantísima de eso, y entonces este enfrentamiento que ya te lo acabo de leer en la cita anterior, me parece que es el que va a desmenuzar el carácter. Este enfrentamiento, claro que nos va a dar miedo porque el enfrentamiento será dentro de nosotros, donde lo helénico y mis lecturas de las tragedias griegas tienen que ver con mi sangre, con mi temperamento, incluso también con mis propias lecturas, con las visitas a las pirámides, perdón, y saber que vengo de ahí, mi asombro y mi nunca agotarme de revisar, por ejemplo, y eso que esto ya es un asunto lejano, las salas del Museo de Antropología en Chapultepec, ¿no? Eso es, ese es el punto, cómo entrecruzo y de ahí cómo tejo mi propia personalidad y cómo la relaciono sobre todo con, primero con nosotros evidentemente y luego también hacia afuera, con los otros que implica eso. Bueno, Quetzalcóatl pretendía iluminar su reino con el predominio de las artes. De ahí su aversión a lo mágico militar y a los sacrificios sangrientos de sus súbditos y esclavos, y el consiguiente culto a la penitencia y al pacifismo. Tezcatlipoca, por el contrario, propugnaba por la prioridad de lo bélico y lo cruento. De ahí su pasión por los sacrificios humanos y por la brujería. Ya en nuestro mundo náhuatl ya vienen estas dos contradicciones, no son contradicciones, estos dos elementos encontrados, estos dos encuentros de esta pacificación y este mundo artístico frente a este asunto bélico militar, para dar identidad, para dar fortaleza al grupo. Un triunfo de lo mágico militar sobre lo artístico pacífico, y esto marcó el desarrollo ulterior de la mexicanidad consumada en el imperio azteca. ¿Cómo se resolvió lo mágico militar frente a lo artístico pacífico? Pues triunfó lo mágico militar y con eso generamos o se llegó al grupo, en realidad pues mal llamado como tal, de los aztecas, que ellos son con esa primera síntesis del asunto náhuatl en nosotros, esa síntesis es la que enfrenta esta nueva síntesis que se va a generar con la llegada de la cultura española, bueno, de la cultura occidental propiamente dicho. Dice, ay, el día en que este pueblo funda en una totalidad inquebrantable la fuerza del mar con la magnicidad del arte. Eso le da la situación de Huatulco, de estar viviendo en este bellísimo paraíso, donde, por ejemplo, dice que una de nuestras políticas, por el centralismo que hemos tenido, porque estamos tan abocados a resolver cosas tan inmediatas en nosotros que no hemos abierto y que tenemos generado, pues, evidentemente, una cultura marina muy pobre, pues México al nivel del contacto con el mar que tiene, bueno, estamos rodeados por los dos grandes mares
del planeta y la verdad es que no hemos sabido sacarle jugo y nuestras enormes extensiones de playa que pues abarcan pues de la punta del Golfo de México en Tamaulipas, pues, sí, hasta casi el Mar Caribe, y por el otro lado, pues todo el territorio está bañado por el otro océano, y no tenemos en realidad esa cultura marítima, no está puesta, la usamos. Creo que nos hemos integrado al mundo de los extranjeros de visitarla en términos de las playas, en términos de descanso, pero no hay en realidad una cultura puesta de ahí, no nos identificamos. Hemos estado demasiado centralizados en el altiplano. A mí me parece que no tenemos esa cultura hacia afuera. Interesante. No sé, quizá pueda ser que es que pensaba, por ejemplo, en el Mediterráneo, que el Mediterráneo une, al final de cuentas, el Mediterráneo une a Italia con España, o une a España con el norte de África, o con Grecia, que sin duda alguna, pero incluso después ya con los países del Medio Oriente, ¿no? Entonces, ese Mediterráneo puso en contacto un montón de culturas y nosotros no lo sé si parados en la cultura, en las playas de Guerrero, de Sinaloa, etcétera, pues lo que queda es nada. El vecino no está cerca, ¿no? El vecino no está nada cerca. Entonces, quién sabe si ese territorio, esa zona, esa franja relacionada con el mar, sea en realidad le tenemos miedo también a un concepto muy complicado para nosotros que es estar aislados. Ok, bueno, más adelante dice, tratar de agotar la realidad literaturizándola es sin duda empobrecerla. Hay que rebasar lo dado, estirarlo, retorcerlo, enderezarlo hasta donde sea posible, creando el propio mundo que uno quiere ver realizado, un compromiso con la vida, no de manera barata. Venimos al mundo a realizar, a ver lo que queremos otorgarle. En la escritura, como en el arte en general y al contrario de la ciencia, todo es impredecible. Y es esta impredecibilidad la que hay que hacer propia como si se tratara de algo único e irrepetible. Lo seguimos trabajando, pues, ¿no? El punto aquí es cómo me hace mucho sentido ahorita que regreso, este asunto pandémico me ha alejado muchísimo de los procesos artísticos en teatro y estoy retomando uno de ellos. Y entonces, claro, todavía estamos en el proceso de lo que queremos ver, del dominio del material, del acercamiento al material, de clasificarlo, de generalizarlo. Y creo que, insisto, todavía estamos ahí, pero el gran proceso es empezar ya a soltar lo que la obra quiere decir, ¿no? Empezar a bajarle ya las rayitas a la soberbia. Quizá lo que hay que hacer ahorita es acumular el material y una vez puesto ese, bueno, pues llegar y ahora sí a quitar, a despeinar, a quitar, diría los griegos, lo que le sobra a la piedra, lo que el mármol le está estorbando para que aparezcan la imagen que ya está guardada puesta ahí y que el arte sea el que se manifieste. Adelante dice, aquí no se fue o se será, se es en la playa, quizá también en México, en Oaxaca, pensaba, aquí no se fue o se será. La vida, que ese es todo un concepto también de carácter mítico, el salir en las mañanas a buscar qué comer de manera literal, el enfrentarse a problemas concretos como resanar la red de la pesca, ir por agua para bañarnos, lavar los trastes de la comida para que los bichos literal así no se junten no se acerquen los bichos a la cocina, las mil y un cosas que la naturaleza le está dando lata a la casa, si se cuela el sol, si la lluvia, si lo que tú quieras, resolver la vida en ese momento la lleva al presente, la trae en el presente, la establece aquí. Y entonces el asunto neurótico se reduce muchísimo porque ya no hay viajes al pasado y porque ya no hay un asunto al futuro, porque lo que tengo que resolver es de manera inmediata. Aquí no se fue o se será, se es. Solo los pocos que entienden esto logran alcanzar un envejecimiento digno. Este mismo elemento
lo proyecta hacia el asunto de la vejez. Yo resolví tres cosas. Venía de ver unas entrevistas ahora pues en este tiempo de pandemia de tres de mis actores favoritos mexicanos, que son ahora, bueno, pues deben tener 80 años, cuando menos, con excepción de uno, y no quiero, bueno, sí lo voy a decir, me parece que el maestro Héctor Bonilla es el único que a su edad, sabiendo, pues no es que estamos estableciendo un concepto equivocado. Los tres maestros que te menciono, que vi sus entrevistas, los tres tienen más de 80 años, por decirte una cosa. Dos de ellos los vi envejecidos, pero no solo físicamente, sino los vi ya siendo como el resumen de lo que hicieron. Los otros dos grandes actores, sin duda, tenían 15 años, 20 años que no hacían nada trascendente, sino siguieron hablando en su entrevista cuando ellos tuvieron 80, cuando tienen 80 años, siguieron hablando de su gran éxito cuando tuvieron 20, de su fama cuando los contrató quién sabe quién, hicieron esa película, de cuando ganaron el premio. Es decir, toda la entrevista, los 50 minutos de la entrevista, hablaron del pasado de estos personajes. Claro, que hay información valiosa y está padre, pero a mí me quedaba el saborcito de, ok, ¿y estos maestros qué están haciendo ahorita? Porque están hablándome de cosas que hicieron hace 30 años, en esos 30 años que hicieron. Entonces, en ese sentido, el asunto artístico es llegar a ese punto alto y después aburguesarte, jubilarte y dedicarte a hablar de tu gran logro que quedó hace 30 años. Y de estos tres maestros que vi, el único que se mantenía en el presente, en la propuesta, en movimiento, revisando su propio presente, era el maestro Bonilla, que también, sin duda alguna, también tiene una historia de la que puede hablar más de 50 minutos, tener programas y programas de lo que ha hecho. Y por más que la entrevistadora lo llevaba para allá, él siempre lo traía al asunto del presente y se me antojó mucho el asunto. Dije, así quiero ser de viejo. Y aquí lo alcancé a resolver. La única manera de lograr un envejecimiento digno es, diríamos de manera muy sencilla, viviendo en el presente. Tremenda tentación de empezar a vivir nuestra vejez a partir del pasado, de que lo único que me quede como viejo es el pasado. Neurótico absolutamente, porque lo único que me queda como viejo, como joven, como lo que sea, y lo único que en realidad hay siempre es el presente. Ok, cuanto más estricto y cerrado sea un modelo mental, político, pedagógico o artístico, mientras más estricto y cerrado sea un modelo, menor será su capacidad de sobrevivencia. Él mismo terminará autodevorándose. Atención, entonces, aquí por eso la novela me parecía, te digo, tiene estos puntos verdaderamente de genialidad, porque si lo llevo a mi propio concepto de qué pienso con las relaciones de pareja, qué pienso en mis relaciones con mis alumnos, qué pienso de mi propia vida, y entonces, bueno, pues mientras más estricto y cerrado sea mi modelo a seguir, menor será la capacidad de sobrevivencia y terminará autodevorándose. Otra vez, el presente de manera total, de manera absoluta, para vivirlo a plenitud, será lo que vaya determinando nuestro futuro. Solo como una situación que ahí está, porque ni siquiera hay un proceso de planificación del futuro, porque empezamos a entender de manera ya ahora sí sabia que esa especie de planificación del futuro no son más que elementos neuróticos. Ahora, la novela es maravillosa porque no está puesta en consejos, no está puesta en las frases domingueras, está puesta en lo que van diciendo los personajes mientras les van pasando ya para este momento un montón de cosas. Voy a ir cerrando. La tremenda, brutal crisis del final de la novela de nuestro personaje con mayor grado de complicación existencial, que es de nuestro queridísimo cuarentón, que además se pierde y se pierde casi a propósito en la selva y empieza a descubrir hasta los elementos relativamente mágicos. Acuérdate que el tipo cierra los ojos, está a punto de vivir el terror. En cuanto acepta esa situación, en cuanto deja de pelearse y castigarse y decir, qué pendejo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me ganó la ambición? Bla, bla. Y lo acepta, viene la imagen de su maestro llamándolo en una situación pues mágica, en una situación mítica, porque además el maestro sabe y le dice, claro que estaba preocupado por ti y me concentré en sacarte, pero
pero pierdes mucho el tiempo. Eh, Híjole, esto es complicadísimo y es maravilloso. Cuando ves a tus hijos jugar, si tienes hijos pequeños y están jugando, y te alucinas con que crezcan y vayan a la universidad, o te alucinas con que tú no tuviste esa oportunidad, te estás perdiendo de la gran experiencia que hace el presente. Ahí en ese presente, como en cualquiera, como en esta charla, están puestas las claves de tu existencia, están puestas las claves de tu vida, están puestas las claves del éxito maravilloso de tu propia existencia, de vivir. Pero estamos tan acostumbrados a distraernos que no entendemos los mensajes. Esta última parte de la novela, cuando él se extravía, está puesto ahí, le dice, confía, relaja y escucharás la voz, que es lo que la vida te ha estado diciendo. La vida desde que eras pequeño te estuvo diciendo por dónde, pero llevas 40 años intentando no escucharla, pues ve tus propios resultados y ahora estás en su pase ahí por la selva, todo rasguñado, madreado, con la mano torcida, lleno de llagas ya por el camino, harto de ti mismo, harto de estar perdido, y aún así no eres capaz de reconocer la voz que te está diciendo, todo está en calma, todo está bien, es por aquí, es nuestra brutal necedad. Y se cierra con la última aventura de la novela, donde el pescador que quiere todos los tiburones y que además los va contando en términos de se nos fueron 300,000 pesos, se nos fueron 100,000 pesos, y se parte la lancha y viene el último proceso, ¿no? Donde él le dice, bueno, ahora sí es momento de que, porque te estás jugando literalmente la vida, de que te enfoques. Viene la gran lección. Ok, lo terrible y lo sublime son la base dual de las más grandes creaciones del espíritu. Tanto en el arte como en la filosofía, como en las relaciones psicológicas, están cargadas de lo terrible y lo sublime. Este es muy interesante, es muy importante, porque pienso, por ejemplo, en algo tan sencillo como, digo, tan aparentemente cotidiano como las relaciones personales. ¿Cuántas veces las cancelamos porque nuestra relación, porque le tenemos miedo a ese sublimar y a esa cosa terrible que es la relación? Le tenemos miedo al que a mi pareja, a mi mujer, la amo y la odio. Quisiera destruirla, pero también quisiera comérmela en el mejor sentido, tenerla aquí y hacerme uno con su piel. Esa es la experiencia vital, porque si la fracturamos, si la determinamos, si la ponemos a que debe ir bien, a que vamos a hacernos viejitos y acompañarnos, no digo que sea tortuosa, para nada, estoy absolutamente lejos de eso, pero no tener miedo al asunto interior. Si el punto es que me gustaría decir cosas, pero ya no se las puedo decir a mi mujer, mejor se las tengo que decir a un amigo en medio de una borrachera, estoy viviendo un asunto neurótico, absolutamente. Y todo simplemente por no aceptar que nuestros monstruos infantiles están guardados ahí y que justo las personas que están más cerca de nosotros son las que seguramente mayor facilidad tienen para despertar esos monstruos. Usted es partidario de un arte que busca la perfección en la reproducción, mientras que yo prefiero un arte sublimador de las apariencias. Usted se siente cautivado por la armonización formal, la exacta proporcionalidad, la línea directa y sobria. Yo me inclino por la armonía esencial, la dinámica monumentalizante, la línea incisiva y de fluencia discontinua. Otra vez, este gran entrecruzamiento. Somos el producto de un montón de cosas que se han cruzado, porque estos dos conceptos ya aparecían en el arte griego y ya estaban también en el arte náhuatl. Lo que sucede es que en el griego, digamos que triunfó lo apolíneo, y en el náhuatl triunfó lo dionisiaco. Bueno, pues ahora tenemos un nuevo entrecruzamiento que ese ya nos corresponde directamente a nosotros. Hacia dónde nos movemos, dónde está nuestra personalidad, dónde la queremos expresar. Y no solo en el arte, insisto, en cualquier elemento de nuestra existencia vital. Ok. Escarnecer en los demás los demonios que uno trae en sí mismo. La posibilidad, así como te lo decía en la relación, crecer de tal manera que podamos de manera amorosa, que los fantasmas de mis hijos, que los fantasmas de mi pareja no me alejen, sino por el contrario, reconozca que estoy ahí justamente para, la palabra esta es muy adornada y muy mamona, para coadyuvar a la liberación de esos fantasmas.
que yo soy la persona correcta para que tus demonios aparezcan. Por eso, en este sentido, hemos entrecruzado nuestras existencias. Hablo de la pareja, hablo de los amigos, hablo de las relaciones profesionales, hablo de las relaciones maestro-alumno. Asumirlas de tal manera y confiar de tal manera en la sabiduría de la vida que yo sé que si mi mujer, perdón por el término, se pone loca en este momento de mi existencia, yo soy el indicado para paliar con ella sus propias locuras y sus propias monstruosidades. Evidentemente eso ella también lo tendría que aceptar y por supuesto que viene el asunto de que ella es la persona indicada para que mis propios monstruos aparezcan. Pero vivimos, por otro lado, dirá este filósofo contemporáneo coreano, que en nuestra sociedad de la transparencia, cuando estos monstruos aparecen, no, yo quiero perfección, yo quiero muñequita, yo quiero mi Barbie y ella querrá su Kent, que arreglen sus cosas en su propia terapia y sus porquerías en su intimidad personal, no en el diálogo abierto, no en la vulnerabilidad más sana, no en la intimidad desnuda que permite la revelación de los seres. En el mundo del espectáculo, don Ramón, el individuo urbanizado ya no busca la realización personal en la acción misma como un fin, sino en la celebración colectiva. Ya no vamos, dice, cuando hay espectáculos, vamos a perdernos en el espectáculo, vamos a perdernos en la masa. La conciencia expectante desplazó a la conciencia actuante. Y cuando un hombre actúa para los demás, la vida se hace teatro, todo se duplica. Pensar que, bueno, pues evidentemente, como los grandes autores, la novela la escribió seguramente 20, 30 años antes de Big Brother o de estas cuestiones en televisión que aparecen de los reality, por ejemplo, ¿no? De entrar al espectáculo de la vida cotidiana de los otros. Con esta experiencia de colectividad y esa experiencia de colectividad que me enajena de mi propia personalidad. El problema es que tu amor es una dinámica atormentada y pasional, le dice don Ramón. Don Ramón es el viejo. El problema es que tu amor es una dinámica atormentada y pasional que reniega constantemente de sí misma. Es bellísimo, es maravilloso. Mis relaciones hacia afuera, mis relaciones con las parejas están atormentadas y son brutalmente pasionales porque me niego a mí mismo. Yo hoy te diría con toda claridad, y que es muy bonito, es muy enternecedor. Hace poco me preguntaba, ¿cómo es que no tengo relaciones, si no largas, pero plenas, absolutamente plenas con las parejas, si soy un güey que ama tanto? De verdad, y amar no es una medalla, es algo que lo tengo en la piel, que donde no tengo este compromiso, donde no tengo esta presión quizá del quedar bien, etcétera, te lo puedo decir en mis clases, te lo pueden decir mis hijos, te lo puede decir la manera en la que leo. Mis dos o tres, algunos amigos pensaba, el arte de la actuación, los proyectos que genero en teatro, la manera en la que me entrego a la escritura, cuando llego a generar ahí un asunto de ayuda desinteresada, soy un güey profundamente amoroso. ¿Por qué no se da en las relaciones personales? Bueno, pues no se da y se vive de manera atormentada y pasional porque yo niego esa ternura. Porque cuando estoy a punto de que el otro descubra el osito de peluche, el niño súper tierno que soy, ni madre, ¿no? Entonces no, por traumas infantiles, sin duda alguna. Ese es el gran elemento. El amor más pleno es el que se da entre lo diverso y no entre lo idéntico. Ahí ni siquiera lo voy a explicar. Eres tú el que tiene que convencerse de eso, no yo, no el otro. Mi pareja no se tiene que convencer, atención con esto, mi pareja no se tiene que convencer de que yo soy un conejito de peluche. Yo soy el que tengo que convencerme de eso y reconocer que esa determinación, esa ternura, esa vulnerabilidad es incluso mi mejor, pues no sé si es un premio, le iba a llamar mi mejor premio, pero sí es mi determinación más importante para regalar. Usa el método, confía en él sin cuestionamientos. Este método de todos los conocimientos que hasta este momento tienes, y en este momento haces una pausa y dices, ¿qué tanto sé? ¿Cómo he movido mi vida? Es que has establecido un sistema que no es tan fácil de reconocer hacia afuera, pero es el que te mueve en la vida.
En los momentos más radicales de la existencia, como este final de la novela, que están a punto de ahogarse, le dice don Ramón, use el método, confía en él sin cuestionamientos. Ya en momentos importantísimos, ya entrégate, ya deja de estar pregunte y pregunte y pregunte y pregunte. Eh, amo a mi hijo, pues ya me voy sobre eso. Ya no estoy cuestión ni cuestiono. Llegó esta mujer y con ella quiero generar este proceso de amor. Ya lo dejo de cuestionar por cuestionarlo, lo dejo de cuestionar de manera neurótica. Ya confío en ese proceso. ¿Cuál método? Pregunté un poco más calmado. No importa. Encuéntralo en la vivencia. Haz que ocupe tu mente. El método es el faro que guía nuestros actos. No pienses en ti, no dejes que tu presente te atrape. El presente de estoy en medio del océano con una tormenta, me voy a morir ahogado, empiezo a alucinar tiburones. Piensa en los grandes hombres de método. El método es invencible. Gran momento, no sé si dije la fecha, creo que quise entrar tan... Hoy es viernes 9 de abril del 2021. Estamos empezando a salir del asunto de la pandemia. Bueno, un gran resumen justo sería ese. Es decir, usa tu método en los momentos de crisis, en los momentos complicados, este momento del presente, donde no hay trabajo, donde la cartera está relativamente vacía, donde no hay salida, donde en mi caso, por ejemplo, los teatros están cerrados, las clases no son presenciales, la soledad un poco abruma, la edad de mi madre, la muerte está cercana, etcétera, etcétera. Ese no es el presente. Ese no soy yo. Sin duda sí es el presente y hay que aceptarlo y amarlo y abrazarlo de manera digna porque ese es el que está. ¿Cómo voy a salir de ahí? Justo con el método que me ha traído. Con el método, dejando de cuestionarlo, dejando de hacer amarres neuróticos para vivirlo, para escuchar la voz de la angustia, la voz de la salvación, la voz del espíritu que sutilmente, como en otras muchas historias en la literatura, nos dice por aquí es. Pensaba ahorita justo cuando a Pinocho se lo traga la ballena y cuando él logra calmarse, cuando él acepta y dice, puta, sí, todo lo que ha pasado me lo merezco, por algo estoy aquí, ¡fum! Aparece entonces el pequeño hueco de luz por el cual va a salir. Lo mismo sucede en el soldadito de plomo, etcétera, etcétera. Última cita. Sin concientización alguna, mi cabeza volteó de repente hacia la cuesta. Este es muy bonito, hacia la cuesta que baja frente a las enramadas y vi un grupo de enmochilados que caminaban en amigable plática. Uno de ellos jaló entonces mi atención y casi me caigo por el sacudimiento que me produjo al verme caminar alegremente con mi mochila a la espalda con destino a Cipolite. Quise gritar, decirle que se regresara, pero el mundo se apagó de pronto y los brazos de don Ramón me aferraron para siempre. Los brazos sabios de su maestro le dijeron, no, es inevitable. Este es un ejemplo, es una cosa muy bonita. No sé si existe en la realidad. Vernos, él sale de la más grande crisis de su existencia y él se ve cómo va entrando a esa crisis. En ese momento los dos personajes se ven. Bueno, el personaje de llegada no lo ve a él y seguramente ni va a recordar ese momento. Así es de maravillosa la vida, en realidad así es. Solo rápidamente recuerdo una relación donde la chica me dijo, ¿y qué quieres? ¿Una cosa seria o quieres jugar? Y yo por dentro sabía que quería jugar. Me gustaban, como dice el verso de Sabina, estoy aquí por tus tetas, por tus nalgas, creo, no por tu corazón. Yo lo sabía perfectamente, pero ahí va el neurótico caballero, el que da bien, de Marco, a decirle, no, mi reina, venga, venga, yo soy un caballero. Y me ha puesto una madriza espantosa. Bueno, es como si yo me volviera a ver en ese momento. Si algún día después, ya con la sabiduría de la experiencia, pudiera ver a Marco sacando esa cita con esa chica y yo quisiera decirle, hey Marco, no, detente. No, es imposible. Así es el proceso. Así es el elemento de sabiduría que te va a permitir generar esa trascendencia. ¿Va a doler? Sin duda. ¿Te lo aprendiste la primera vez? No lo sé, pero así funciona. Estoy por cerrar. Gracias, soy Marco Vidal, estás en Master Vidal en YouTube y este fue Entre Cruzamientos del maestro maravilloso Leonardo da Jandra. Éntrale a la bellísima experiencia de apasionarte con esta novela que sin duda será un entrecruzamiento en tu próxima o en tu presente existencia. Chao y gracias.